A ver, imagínense la escena. Una reunión de ventas que parece perfecta. El cliente está interesado, llegó puntual, listo para escuchar. Todo va, como se dice, sobre ruedas. Hasta que llega una sola pregunta. Una que lo cambia todo. Esa es, la pregunta del millón, la que puede cerrar un trato o hundirlo por completo. De hecho, el autor de la fuente que estamos analizando hoy vivió esto en carne propia. Se enfrentó a esta misma pregunta y, bueno, la respuesta no salió como esperaba. Así es, un silencio paralizante. Él sabía la respuesta en su cabeza, claro, pero no pudo articularla en una frase que fuera clara, que fuera contundente. La reunión, por supuesto, terminó sin un cierre, pero de ahí salió una lección valiosísima. El problema no era el producto, para nada. Era la propuesta de valor. Y aquí está el meollo del asunto, la trampa del lenguaje vago. Porque, seamos honestos, sonar bien no es suficiente. Montones de empresas caen en esto. Usan un lenguaje que suena impresionante, lleno de palabras de moda, corporativas, pero que en realidad no dice nada. Confunde mucho más de lo que aclara. Miren este contraste. Es clarísimo. Por un lado está la propuesta de Pedro. Suena muy profesional, ¿cierto? Consultora integral, metodologías ágiles. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? Del otro lado tenemos la de María, que es directa, va al grano, te pinta una imagen mental del problema exacto que resuelve y para quién lo resuelve. La propuesta de Pedro suena importante, sí. La de María, en cambio, se entiende y se siente. Bien, entremos ahora a las 3 claves de la claridad. Hay una fórmula simple para el éxito, y es que, a ver, ¿cómo se logra esa claridad que vende? No es magia, es método. Vamos a desglosar las 3 claves que son fundamentales para construir una propuesta de valor que de verdad funcione. Son estas 3 preguntas, nada más. Primero, ¿a quién exactamente se le está hablando? No a empresas en general, sino a un tipo de empresa muy específico. Segundo, ¿cuál es el dolor real que se está aliviando? No un beneficio genérico, sino un problema concreto, uno que duele. Y tercero, ¿qué hace que esta solución sea única? ¿Cuál es esa ventaja que nadie más ofrece? Ahora, vamos a los ejemplos reales de transformación, que son la prueba de que la claridad vende, porque lo más interesante es ver cómo esta fórmula transforma negocios en el mundo real. Pasemos a ver 3 casos que demuestran el poder increíble de pasar de lo vago a lo específico. Aquí tenemos a Andrés. Su propuesta inicial era esta, súper genérica. El resultado, después de 6 meses, la única pregunta que recibía de sus prospectos era sobre el precio. Y aquí está el cambio. Fíjense en lo específico. Clínicas dentales, llenar su agenda, pacientes privados, anuncios de Facebook. Esto lo cambió todo. Y ojo con el resultado, porque aquí está la magia. De repente la conversación con los clientes potenciales ya no era sobre el costo. Sentían una curiosidad genuina por el método. Querían saber el secreto. Y ese es el efecto de una propuesta de valor clara. Genera interés, no objeciones de precio. Ahora, el caso de Roberto. Él consiguió inversión con una propuesta llena de palabras de moda. Muy inspiradora. Sonaba increíble. El único problema es que no vendía. No conectaba con una necesidad real del cliente. Después de hablar con sus clientes, la redefinió por completo. Pasó de un concepto abstracto, etéreo, a una garantía concreta y súper valiosa. Esta promesa era tangible. Respondía a una preocupación real, la frescura de la comida a domicilio. Y el resultado, bueno, habla por sí solo. Triplicó sus ventas. Un simple cambio en las palabras llevó a un cambio drástico en el negocio. Esto nos demuestra que la claridad es rentable. Por último, Isabel. Su propuesta era básicamente idéntica a la de otras 20 empresas de su sector. Era invisible en un mercado que ya estaba saturado. No había nada, absolutamente nada, que la diferenciara. Entonces, descubrió su verdadero diferencial. ¿Cómo? Al recordar un problema muy específico y muy urgente de un cliente. Se enfocó en un nicho de altísimo estrés y se posicionó como la experta en esa situación tan delicada. De repente, ya no tenía competencia. Estos ejemplos son súper reveladores, ¿verdad? Y nos llevan a una pregunta clave. ¿La propia propuesta de valor funciona? Vamos a ver 2 pruebas de fuego, muy simples para saberlo. La primera prueba es la reacción. Si al explicar lo que se hace, la gente pone cara de confusión y pide que se aclare, mala señal. Pero si abren los ojos y preguntan, ¡wow! ¿Y cómo hacen eso? Es un éxito total. La segunda es la clásica prueba del ascensor. Si se necesitan varios minutos para explicarlo, simplemente no está funcionando. A ver,
Vale la pena hacer una pausa y reflexionar sobre esto. Pensemos en las últimas veces que se ha explicado un proyecto o un negocio. ¿Cuál fue la reacción más común? ¿Fue confusión o fue curiosidad? La respuesta a esa pregunta nos dice muchísimo sobre la claridad del mensaje. Ahora, un plan de acción para pasar de lo vago a lo valioso. Si después de esto nos damos cuenta de que la propuesta necesita trabajo, calma. Aquí tenemos un plan claro para pasar de un mensaje vago a uno que sea verdaderamente valioso. Ok, primero, lo que no hay que hacer. El error más grande es querer venderle a todo el mundo, porque eso diluye el mensaje hasta que no dice nada. Otro es usar esa jerga técnica que solo entienden los expertos. Y por último, hablar de las características del producto en lugar de los beneficios y las soluciones reales que ofrece. Y ahora, ¿cómo lo arreglamos? Con 3 pruebas muy sencillas. Primero, la prueba de la abuela. Si se lo explicamos a alguien que no tiene idea de la industria y lo entiende y puede repetirlo, vamos por buen camino. Segundo, la prueba de la diferencia, que se enfoca en esa ventaja única. Y tercero, y la más importante de todas, la prueba del dolor. Esta es quizás la prueba más poderosa. Hay que completar esa frase. ¿Qué es eso que de verdad le quita el sueño al cliente ideal a las 3 de la mañana? La respuesta a esa pregunta, esa, debe ser el corazón de la propuesta de valor. Ahí es donde reside el verdadero valor. Así que, para resumir todo lo que hemos visto, una propuesta de valor no es un eslogan bonito, es una herramienta de ventas, es una declaración clara, directa y concisa que responde a esas preguntas clave: ¿para quién es? ¿Qué problema resuelve? ¿Y por qué esta solución es la mejor? Y cerramos con esta pregunta para reflexionar. Después de todo este análisis, ¿algo ha cambiado? Si se tuviera esa oportunidad de oro, esos 30 segundos en un ascensor, ¿la frase sería la misma que antes o sería una mucho más clara, específica y sobre todo más poderosa? La respuesta a eso marca la diferencia entre una venta perdida y una ganada.